Buenas a todos. Hoy es el primer capítulo de estas reseñas liberales o libertarias que voy a estar haciendo para Zona Value en colaboración con el Juan de Mariana. Y bueno, lo primero de todo es que quería dar una mini explicación de lo que vamos a hacer. Voy a intentar elegir libros que representen ideas y que defiendan las ideas de la libertad, pero que no sean libros evidentemente ni eminentemente libertarios o liberales, ¿no? La idea es que, bueno, pues todo el mundo tiene claro que Camino de Servidumbre es un libro liberal y no hace falta, digamos, reseña, ¿no? Pero sí que es verdad que hay diferentes autores, pues por ejemplo Unamuno o Borges, que creo que hay que luchar por esta defensa y esta explicación de que dentro de sus libros pues hay una defensa de la libertad y de estos valores, ¿no? Entonces, bueno, el libro con el que voy a empezar, y creo que es la mejor manera de empezar esta sección, es con El Quijote. Y bueno, para empezar, lo primero decir, obviamente, que El Quijote tiene muchas aristas y que yo tampoco estoy aquí defendiendo que El Quijote solo represente los valores liberales. Pero entendiendo el contexto en el que vivió Cervantes, y bueno, y desde aquí recomiendo una biografía que es Cervantes, la figura en el tapiz, de Jorge García López. Decir que se pueden entender un poco, analizando la vida de este hombre o de este genio, se puede entender un poco luego el libro, la primera parte y sobre todo la segunda, ¿no? O sea, la vida de Cervantes fue una vida errática, o sea, cambió 1000 veces de trabajo e incluso, bueno, pues estuvo, después de deambular por diferentes ciudades, pues estuvo incluso 4 veces en la cárcel, ¿no? Por razones que se desconocen a ciencia cierta, pero bueno, dicen incluso que por apropiación indebida, ¿no? Entonces, estamos hablando alrededor del año 1600, o sea, tiempos de Juan de Mariana. Con esto no quiero decir que obviamente que ninguno de los dos ni Cervantes esté influenciado por la Escuela de Salamanca ni viceversa, pero sí que es verdad que son tiempos en los que comienza lo que el profesor Angus Deaton, Premio Nobel de Economía del año 2015, llama el Gran Escape, y es el momento en el que empieza a haber una prosperidad que vamos a disfrutar hasta el día de hoy, y este gran escape de la situación de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, es un momento en el que se recupera definitivamente el comercio, ¿no? Pues empiezan a comerciarse en Venecia y empieza en el sur de Francia, etcétera, y se empieza a recuperar conceptos, como dice Antonio Escotado en Los enemigos del comercio, pues conceptos, o sea, la palabra, por ejemplo, negociator, pues pasa del siglo IX, me parece que dice en el libro, a utilizarse 17 veces, a en el siglo X utilizarse más de 100, ¿no? Y otros conceptos, como por ejemplo el concepto de lucro, desde la Alta Edad Media hasta este momento, hasta el 1600, donde ya se puede tener un oficio y se puede dignificar el oficio, ¿no? Entonces, creo que el libro explica muy bien cómo Don Quijote se va haciendo cada vez más cercano al pensamiento de Sancho Panza, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento de Sancho Panza? Pues cuando le conoce Don Quijote y empiezan esa negociación, lo primero que habla Sancho Panza es un concepto tan liberal y tan cercano al value investing como el concepto del dinero hoy y el dinero mañana, ¿no? O sea, tú me vas a dar una ínsula, pero ¿cuándo me la vas a dar? Porque si me la garantizas hoy, no es lo mismo a que me la prometas dentro de 5 años, ¿no? Porque las cosas, como todo el mundo sabe, el dinero de hoy vale más que el dinero de mañana, ¿no? Y luego Sancho habla mucho de conceptos contables de la contabilidad clásica. Si bien hemos hablado, por ejemplo, del dinero de hoy y el dinero de mañana, que sería parecido al concepto de inflación o de tipo de interés, pues también habla mucho de cómo él considera a su burro como un activo, ¿no? Y por otro lado, vemos en Sancho Panza cómo se empiezan a dignificar un montón los oficios, ¿no? O sea, Sancho Panza, cuando le conoce Don Quijote, pues tiene un montón de oficios y todos le parecen
vamos a decir, loables, ¿no? Y es súper importante cómo poco a poco, desde estos primeros capítulos en los que Don Quijote llega a dormir se hospeda en un sitio y al día siguiente pues duda si tiene que pagar o no, hasta ese momento en el que el ventero le dice: no, yo solo quiero el dinero que se me adeuda. O sea, es decir, no quiero más ni menos que lo que cuesta el servicio que yo te he ofrecido, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo es en este siglo y en estos años cómo se empieza a haber un respeto que no había antes por los derechos de propiedad, ¿no? E incluso un respeto por las monedas y por el intercambio. Y entonces, pues por ejemplo, hay un momento en el que Don Quijote habla del oficio de alcahuete, ¿no? Y dice un oficio necesario, ¿no? Como Cervantes por detrás ve como que hay esta necesidad de que la gente compre y venda para que no haya hidalgos que vivan de, entre comillas, no hacer nada, ¿no? O sea, al final, indagando un poco en qué significa hidalgo, ¿no? El ingenioso hidalgo, que además ingenioso ya indica algo. Hidalgo es alguien que pertenece a la nobleza pero que no sabes exactamente si es un marqués, un conde o un duque, ¿no? Entonces creo que está súper bien elegido y al final vemos como al principio del libro Don Quijote, como decía antes, duda si tiene que pagar o no pagar las cosas y al final empieza a hablar de manera relevante del precio de las cosas e incluso cumple su promesa y Sancho termina con su ínsula, ¿no? Pero no solo esto, sino que todo este acercamiento de la idea a la realidad es lo que se ve en el libro, incluso en el tomo 2, que es muy divertido, como Cervantes habla tranquilamente del éxito que ha tenido el primer tomo. Y este éxito, o sea, que la gente pueda comprar un libro, pagar por ello y disfrutar de este valor, nos habla de cómo las cosas se empiezan a respetar y cómo la gente empieza a acumular capitales, pero también a acumular ahorro, ¿no? También podemos ver conceptos como la ambición, y no solo la ambición, sino la ambición pues desde el punto de vista de la que habla, por ejemplo, Hernando de Soto, ¿no? O sea, la ambición cuando luego se refrenda esta ambición con el derecho de propiedad, con la obtención de esta ambición, ¿no? Y luego hay un concepto muy importante y muy liberal que yo encuentro en Don Quijote, que es digamos, la humildad de cambiar de opinión. O sea, es decir, de repente, ¿qué ocurre en 1600? Que tenemos una alternativa a las relaciones no voluntarias, que son las relaciones voluntarias, son lo que la profesora McCloskey habla de una alternativa a la burguesía. O sea, es decir, empieza, digamos, un momento en el que la gente va a empezar a comprar y a vender y va a empezar a elegir su futuro en función de esta compra y esta venta y a dónde lleguemos con ello, ¿no? Y bueno, luego hay una frase que muchos de vosotros conoceréis, pero que no por ello deja de ser pues preciosa, que dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Entonces, bueno, vemos cómo esta defensa a ultranza de la libertad como el don mayor es lo que lleva al hidalgo a convertirse en alguien que considera la vida no como la libertad, digamos, positiva de la que hablará Berlín luego, pues 3 siglos más tarde, sino como una libertad negativa que tú vas ganándote poco a poco, ¿no? Y son estas aventuras y estas desventuras las que hacen a Don Quijote poner los pies sobre la tierra y analizar la vida como la realidad compleja que es, con ciertos activos y ciertos pasivos. Así que bueno, hasta aquí mi primera reseña. La segunda reseña quiero hacerla sobre Unamuno y San Manuel Bueno Mártir, porque bueno, considero que estos valores prevalecen y creo además que Unamuno ha escrito una de las cosas más bonitas que he leído sobre Don Quijote y que os dejo para el siguiente episodio. Muchas gracias a todos.